Vamos a leer, hermanos, los versículos que nos corresponden exponer en esta mañana, a partir del versículo 45. Juan capítulo 11, versículo 45, y vamos a leer hasta finalizar el capítulo 11. Dice la palabra del Señor, por favor siga la lectura. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, entiéndase el Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Hermanos, el contexto que hemos venido teniendo a lo largo de esta exposición del capítulo 11 de Juan, ya sabemos, es el milagro más grande, lo que muchos consideran el milagro más grande, el milagro más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de un muerto. Pero el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, pero este es la resurrección de un muerto después de 4 días de estar en la tumba. Es la resurrección de Lázaro. Y este es el contexto en que estamos. Y dice el versículo 45 y 46 que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Hermanos, que aquí tenemos la confirmación de la realidad, de la verdad bíblica que Juan nos ha reiterado en muchas ocasiones a lo largo de su evangelio, y la cual expusimos ya la semana pasada. Las señales, amados hermanos, no generan, no producen fe salvífica. El profesar, el tener fe en el Señor Jesucristo, a partir, hermanos, de ver señales, así sean las mismas señales del Señor Jesucristo, no es, hermanos, entonces una fe genuina, no es una fe confiable. Estos hombres acababan de ver lo que es considerado el milagro más grande, el milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo. Acababan de ver la resurrección de Lázaro. A partir de esta señal, ellos manifestaron creer en él, manifestaron creer en el Señor Jesucristo. Pero inmediatamente, hermanos, inmediatamente entonces algunos de ellos van y lo traicionan, van y lo entregan ante los judíos. Y esto nos permite ver, hermanos, hay una realidad, hay una profunda verdad eterna y espiritual.
Hermanos, todos los seres humanos, todas las personas están divididas en dos grupos. Todas las personas, todos los seres humanos, hermanos, están divididos en dos grupos en torno al Señor Jesucristo. No hay, amados hermanos, término medio en torno a la persona del Señor Jesucristo. En un grupo están los creyentes, los que creen en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y por tanto depositan toda su confianza en Él para la vida eterna, para la salvación de sus almas. Pero en el otro grupo están los incrédulos, los que no creen en el Señor Jesucristo. Ahora, la importancia y el gran significado que tiene esta verdad, la trascendencia de entender esto, es que, hermanos, todos un día, todos los seres humanos, un día estaremos ante el trono de nuestro Dios. Todos un día estaremos delante del Señor. Y el único medio, la única forma para ser justificados delante de nuestro Dios es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la fe en el Hijo de Dios. Ese es el gran significado de lo que esto significa. Aquí hay dos grupos, unos que creen y otros que no creen. Versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, esa palabra es la que se traduce como Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermanos, aquí logramos ver que aquellos que fueron enemigos del Señor Jesucristo desde el mismo inicio de su ministerio fueron sus enemigos hasta el final. Hasta el final ellos fueron sus enemigos, fueron sus opositores. El informe que reciben estos judíos, como dice Juan, el informe del milagro de la resurrección de Lázaro, hermanos, en lugar de conducirles a estos judíos, a estos fariseos, a estos líderes religiosos, a glorificar a Dios por semejante portento, lo que hizo fue que encendió aún más el odio en contra del Señor Jesucristo. A partir de aquí, hermanos, a partir de este momento inicia el cumplimiento, hermanos, de todo lo que estaba profetizado en cuanto al sufrimiento y la angustia del Mesías, del Cristo, en cuanto a su ministerio redentor. Todos los profetas, amados hermanos, anunciaron los sufrimientos del Mesías. Todos escribieron acerca de el Mesías y su angustia al salvar a los pecadores. Pero ante el reporte de los que habían visto, hermanos, la resurrección de Lázaro y habían manifestado creer en él, entonces los principales sacerdotes y los fariseos lo que hacen es que convocan al Sanedrín. El Sanedrín, como ya sabemos, amados hermanos, era el órgano judicial y legislativo de la nación de Israel. Estaba conformado por 71 ancianos de los fariseos y los saduceos. Ellos eran los que deliberaban sobre los asuntos importantes de la nación de Israel. El principal problema, el problema más grande que en este momento tiene el Sanedrín es que el Señor Jesucristo hace muchas señales. Ese es el gran problema que tiene el Sanedrín. El Señor Jesucristo hace muchas señales. Pero note, hermanos, en el pasaje, que ellos no niegan. ¿Nota usted? Ellos no niegan las señales del Señor. El Señor Jesucristo está haciendo estas señales, y que son muchas. Es imposible, hermano. Es imposible que las señales del Señor Jesucristo puedan ser negadas.
Ellos no pueden dejar de reconocer lo que era evidente y todo lo que había sido hecho a los ojos de todo el pueblo. El Señor, innegables, hermanos, eran irrefutables, no se podían negar. Es en torno a estas señales que estos fariseos y estos saduceos que conforman el Sanedrín se preguntan: ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué haremos con Jesús? Pero esta pregunta de Sanedrín, ¿qué hacemos con este hombre Jesús? Esta pregunta no se refiere en cuanto a tomar una decisión de si creer o no creer en el Señor Jesucristo. No, ellos no están pensando en eso. Ellos no están pensando, la pregunta no se refiere en cuanto a si aceptar o no que estas señales son de Dios o no. No es hacia allá donde se refiere esta pregunta. A lo que realmente se refiere esta pregunta, ¿qué haremos con este hombre? Es a determinar. Ellos lo que quieren es determinar entre todos ellos cómo tenían que proceder, hermanos. Cómo tenían que hacer para darle muerte al Señor Jesucristo. Es hacia allá donde apunta esa pregunta. ¿Cómo llevar a cabo el acuerdo que desde tanto tiempo atrás ellos habían acordado hacer? De darle muerte al Señor Jesucristo. Este acuerdo, hermanos, recordemos, este acuerdo no es nuevo. No es que ahora ellos se están poniendo de acuerdo para entonces, ahora sí, matar al Señor Jesucristo. No. Esto ha ocurrido así desde el mismo inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Acompáñenme, por favor, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 18. Allí dice la palabra del Señor. Y esto es el mismo inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan capítulo 7, en el versículo 19, les dice el Señor Jesucristo a estos judíos: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? En el capítulo 8, en el versículo 59, dice la Escritura que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. En el capítulo 10, en el versículo 39, allí dice el Señor Jesucristo: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, nos dice Juan. Y aquí mismo en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 8, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Entonces, este acuerdo no es nuevo, hermanos. Ellos desde el mismo inicio del ministerio del Señor Jesucristo en reiteradas ocasiones han intentado y se han puesto de acuerdo para matar al Señor Jesucristo. Ahora, ellos justifican sus decisiones, ellos justifican lo que van a hacer en contra del Señor en el hecho, hermanos, de que había muchos de la nación, había muchos judíos que querían hacer rey al Señor Jesucristo. Usted recuerda que en algún momento lo iban a tomar para hacerle rey, pero él se escabulló. Entonces, esta es la razón en que ellos justifican esta decisión y estas acciones. Lo que ellos dicen, o el pensamiento, la perspectiva del Sanedrín, es que si el Señor seguía haciendo tantas señales como las que estaba haciendo, y de la magnitud, de la grandeza de las que estaba haciendo, como la resurrección de Lázaro, entonces el Sanedrín, la conclusión que ellos sacan es que va a llegar el momento donde va a ser inevitable
Va a ser inevitable, hermanos, que un gran número de israelitas se unan a Jesús. Y entonces, así ocurra lo que ellos están temiendo, que lo quieran proclamar rey. Ellos están temiendo que un gran número de israelitas se unan al Señor Jesucristo y que entonces ahora Él sí sea considerado el Mesías. Y no solamente el Mesías desde el aspecto religioso o espiritual, sino que entonces también Él sería reconocido como el Mesías político, es decir, como un digno heredero al trono de David. Y que entonces el Señor Jesucristo sea proclamado como el Rey de Israel. Eso es lo que están legislando, eso es lo que están viendo ellos, ese es el temor de ellos. Ahora, si esto se diera, pensemos cómo está pensando el Sanedrín. Si esto se diera, esto produciría un conflicto grave con el Imperio Romano. Recuerde que Israel está bajo la autoridad del Imperio Romano. El Imperio Romano ejercía la autoridad suprema sobre todo el territorio de Israel en ese momento. Y Roma no estaba dispuesta a permitir ningún tipo de sedición en ningún lugar donde ellos ejercieran su autoridad. Ellos no permitían ningún tipo de sedición. Roma, el ejército romano, estaba diseminado por toda la región de Palestina y su gobernador entonces estaba en Cesarea. Con esta situación, hermanos, con esta coyuntura política que tienen ellos, constituir a Jesús como rey implicaba una rebelión contra el Imperio Romano. Y sin duda alguna, entonces, los miembros del Sanedrín saben que eso, si eso se diera, eso sería aplastado por el Imperio Romano. Los principales, entonces, sacerdotes y los fariseos estaban seguros, hermanos, que si eso ocurría, entonces los romanos destruirían a Jerusalén. Y no solamente a Jerusalén, sino que destruirían el templo. Y el templo, hermanos, para los israelitas, para los judíos, es el centro, es el núcleo de su religión, del judaísmo. Pero no solamente es el centro de su religión, sino que también es una gran señal, hermanos. El templo le da identidad al pueblo judío. Ahora, hermanos, lo paradójico de todo esto, de lo que dice, las conclusiones a las que llega el Sanedrín, es que lo que ellos tanto temían fue lo que les sobrevino. Lo que ellos temían fue lo que les llegó. En el momento que Juan está escribiendo su evangelio, y recordemos que al principio, cuando vimos la introducción al evangelio, vimos que Juan escribe este evangelio entre el año 90 y el año 100, oscilando en ese, algunos dicen que en el año 94, otros dicen que en el 96. Pero cuando Juan está escribiendo este evangelio, los romanos ya habían destruido Jerusalén. De hecho, eso ocurrió en el año 70. El general Tito Flavio Vespasiano, que después sería el emperador romano, entró a Jerusalén y destruyó a Jerusalén. Literalmente, como el Señor había dicho, no quedó piedra sobre Jerusalén. Y también destruyó el templo. El gran historiador judío Josefo, narrando estos acontecimientos, dice que los romanos crucificaron a por lo menos 1 millón de judíos en aquella ocasión. Y que los que lograron sobrevivir estaban dispersos por todo el mundo. Entonces, esa es la conclusión a la que están llegando los miembros de Sanedrín. Ellos quieren evitar esta situación. Pero realmente, hermanos, realmente lo que está ocurriendo es que este argumento que ellos dan era realmente o simplemente una justificación. Era una excusa, hermano, para hacer sus acciones.
Realmente lo que pasa en el fondo, lo que subyace en los pensamientos, en las decisiones y las acciones del Sanedrín, hermanos, no se trata de si esto es correcto o si esto es incorrecto. No. Ellos no están pensando si esto es justo o si esto es injusto. No, hermanos. Aquí realmente de lo que se trata es de sus propios intereses personales. Ellos están pensando es en ellos. Aquí de lo que se trata, hermanos, es del temor y del miedo que ellos tienen a perder el poder que ejercían sobre la nación de Israel. Roma les permitía de alguna forma ejercer algún tipo de control y de autoridad y de gobierno. Ellos tenían el perder, hermanos, ese poco poder que ellos tenían. Y por tanto, ese poder que ejercían sobre la conciencia de las personas también. Y por tanto sobre toda la nación de Israel. Ahora, teniendo este panorama, miramos el versículo 49 en adelante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermanos, como esta es una reunión en pleno del Sanedrín, entonces esta reunión está siendo presidida por el sumo sacerdote. Juan hace aquí una mención que sirve como una referencia histórica, hermanos, para datar o para ponerle fecha al momento de esta reunión. Juan dice que Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Y la solución que propone Caifás, el sumo sacerdote, es una solución radical. Él propone matar al Señor Jesucristo, asesinar al Señor Jesucristo como una acción necesaria para el cuidado y el bienestar de toda la nación que estaba en peligro. La nación, según ellos, estaba en peligro de que los romanos intervinieran para resolver cualquier intento de sedición contra el imperio y contra el César. Entonces aquí vemos, hermanos, en estas decisiones, en estas acciones y en todo lo que está ocurriendo, aquí vemos, hermanos, la articulación de dos valiosísimas y dos preciosísimas doctrinas, amados hermanos, que siempre van de la mano, como lo hemos dicho, y que son tan valiosas, amados hermanos, para nosotros. No solamente, hermanos, porque son valiosísimas para nosotros para entender no solamente todo el contexto de las Sagradas Escrituras, sino también para entender, amados hermanos, nuestras propias vidas a la luz de las Sagradas Escrituras. Para entender nuestras vidas, hermanos, y todas las cosas que nos acontecen a la luz de la voluntad y el propósito de Dios. Sin estas dos doctrinas que se están articulando aquí en estos acontecimientos que nos está narrando Juan, muchas, hermanos, de las narraciones de las Sagradas Escrituras, pero también muchos de los acontecimientos de nuestras vidas serían ininteligibles, hermanos. Serían incomprensibles para nosotros. Bueno, o por lo menos, sin estas dos doctrinas, muchos de los acontecimientos de nuestras vidas y muchas de las narraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras no podrían ser entendidos, comprendidos en el contexto o a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la fe cristiana. Estas dos doctrinas que se están articulando aquí, hermanos, son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Claramente, estas dos doctrinas se están manifestando aquí. Estas dos doctrinas siempre se representan, la forma clásica como se representa, es como las dos líneas del tren. ¿Ha visto usted? Las dos líneas férreas, los dos rieles que van a lo largo de la vía. Así se representan estas dos doctrinas, como las dos líneas del tren que siempre van juntas, pero que nunca se encuentran. Siempre van juntas, pero también siempre van separadas. Y lo que está ocurriendo aquí, amados hermanos, en esta narración, en torno a las reacciones y a las respuestas de los judíos hacia el Señor Jesucristo, lo que está ocurriendo, todo lo que tú ves que está pasando, que se reúnen y que dicen y que están pensando hacer, todas estas cosas que están ocurriendo, hermanos, en torno a la persona del Señor Jesucristo, todo esto que acontece, hermanos, es la soberana voluntad de Dios. Lo que está ocurriendo es lo que Dios había determinado, amados hermanos, que ocurriera en su plan eterno de redención. Eso es lo que está ocurriendo. Nada, hermanos, de lo que allí está ocurriendo, nada de lo que está pasando está fuera, nada está ocurriendo fuera de la voluntad soberana de Dios. Estos hombres, el Sanedrín, el sumo sacerdote, lo que están haciendo, amados hermanos, es cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que estos hombres están haciendo, este complot para matar al Señor Jesucristo, hermanos, es la forma como Dios llevará a cabo su plan de entregar a su Hijo. Eso es lo que está ocurriendo. Es el cumplimiento de lo que Dios ha determinado. Así es que Dios va a entregar a su Hijo en rescate, en redención, en salvación de los pecadores que Él ha determinado salvar. Pero también, hermanos, aunque todo esto es la soberana voluntad de Dios y Dios ha determinado que así acontezca y que así sea, también todos y cada uno de estos hombres son responsables de sus acciones. Todos y cada uno de estos hombres son responsables de todos los pecados que aquí se están cometiendo en contra de la bendita persona del Señor Jesucristo. Allí están articuladas estas dos doctrinas. Entonces, Dios es soberano y Él ha determinado que así ocurra, como está ocurriendo, sí. Pero estos hombres son responsables y tendrán que responder delante del trono de Dios por la muerte del Señor Jesucristo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ya el Señor previamente, hermanos, había anunciado este complot en contra del Señor Jesucristo para matarle. Eso ya estaba anunciado en el Salmo capítulo 2. Acompáñenme un momento al Salmo capítulo 2. Este es un salmo mesiánico. Y en los primeros 3 versículos del Salmo 2, hermanos, vamos a ver entonces la parte humana. Vamos a ver la parte de la responsabilidad humana. Acompáñenme. Dice Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Que no tengamos nada que ver con él. Que no tengamos nada que ver con él.
Rompamos toda relación, todo vínculo con Él. Y eso es lo que está ocurriendo. Esta es la parte de la responsabilidad humana. Esto es lo que ellos están haciendo, el Sanedrín. Pero a partir del versículo 4 hasta el versículo 8, vamos a ver la soberanía de Dios. Vamos a ver la intervención divina. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 2 termina entonces con una expresión, con un mandamiento en torno a la persona del Señor Jesucristo. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Honren al Señor Jesucristo. Honren al Hijo de Dios para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora, hermanos, entonces, en torno a la articulación de estas dos doctrinas, allí podemos ver cómo el Salmo 2 lo está describiendo de una forma profética, sí, pero de una forma muy gráfica. Así que cuando leemos el Salmo podemos imaginarnos lo que después iría a ocurrir. Es muy vívida la imagen que transmite el Salmo 2. Pero en torno a la articulación de estas dos doctrinas, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las Escrituras, hermanos, son muy claras en enfatizar estos dos aspectos, tanto en el juicio, la condena y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí siempre podremos ver estos dos aspectos. ¿Cuáles? Uno, la soberanía de Dios, y otro, la responsabilidad humana. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Mira el versículo 22. Este es el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Esta es parte del discurso. Y en Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro les dice a los judíos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, a Cristo Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Nota? Allí está la soberanía de Dios. Todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo era lo que Dios había determinado que aconteciera. Cristo fue entregado, pero entregado por el determinado consejo de Dios. Eso fue lo que se estableció, eso fue lo que se determinó en el consejo eterno de redención antes de la fundación del mundo. Eso era lo que estaba establecido, que debía ocurrir en el plan eterno de redención, trazado por el Padre. Ya el Padre, eso es lo que Él había determinado. Eso estaba en el anticipado conocimiento de Dios. Soberanía de Dios. Pero el versículo no termina allí. El versículo continúa. Mira, prendisteis a ustedes. ¿Nota usted el pronombre personal? Ustedes. Ustedes prendieron, ustedes detuvieron, ustedes arrestaron, ustedes ataron.
prendisteis y matasteis. Ustedes mataron. Ustedes asesinaron al Señor Jesucristo por manos de inicuos a través de los romanos, crucificándole. Responsabilidad humana. Ustedes son responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Ustedes lo detuvieron, ustedes lo arrestaron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron a través de los romanos, pero ustedes lo crucificaron. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Versículo 24, al cual Dios, a Cristo, levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese versículo 23 de Hechos 2, hermanos, que es el versículo que nos interesa en todo lo que estamos viendo. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice, Hechos 2, 23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Soberanía de Dios. Pero a partir de ahí continúa. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y ustedes lo mataron. Responsabilidad humana. Este mismo versículo, en la traducción en lenguaje actual, dice: desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Soberanía de Dios. Pero a partir de allá, dice la traducción en lenguaje actual, ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Entonces, hermanos, es claro, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, hermanos, y todo el pueblo que gritaron, ¿se acuerda? Crucifícale, crucifícale. ¿Recuerdan? Todos ellos, amados hermanos, todos aquellos que en aquel día se les llenó la boca diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos ellos, hermanos, son responsables de la sangre del Hijo de Dios. Ellos son responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Y la Escritura sí lo deja ver. Estamos en Hechos, ¿cierto? Mire, por ejemplo, allí en Hechos 2, el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Así dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, en español, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes le crucificaron. En el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Ustedes son responsables, señores judíos. En el capítulo 7, en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, la venida de Cristo, de quien vosotros o de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Responsables, hermanos. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Era lo que Dios había determinado que aconteciera, que el Sanedrín se reuniera y que decidieran matar al Señor Jesucristo, pero ellos son responsables de hacerlo. Y en esa soberanía de Dios, Dios usa a Caifás, hermanos. Dios usa a Caifás para dar un anuncio maravilloso. Es una anticipación del Evangelio, hermanos. Es una anticipación de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira el versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. La preposición que la Reina Valera traduce como por, ¿ves allí el por en el versículo 50? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por
por el pueblo. Eso es una preposición. En el original es la preposición uper. Y uper se traduciría mejor, o una traducción más literal de ese término es en lugar de. En lugar de. Entonces el texto quedaría así: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera en lugar del pueblo. En lugar del pueblo. Entonces lo que está diciendo Caifás, hermanos, es que lo mejor, que era mejor, o está diciendo que un hombre debería ser el sustituto del pueblo. Un hombre debería ocupar el lugar del pueblo. Y sin saberlo, entonces, Caifás está haciendo una alusión a lo que sería la obra, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor sería el sustituto de los pecadores. Él tomaría el lugar de los pecadores que vino a salvar. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribe: Cristo, dice el apóstol Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por uper, en lugar de. ¿Sí? ¿Nota? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, aunque la intención y el sentido con que Caifás dice estas palabras es Caifás no está pensando en que el Señor va a ser el sustituto en redención y expiación por los pecados del pueblo. No, Caifás no está pensando en eso. Ese no es el sentido en que Caifás dice sus palabras. La idea de Caifás, hermanos, es entregar al Señor Jesucristo para que los romanos no destruyan el templo y no destruyan a Jerusalén. Él está pensando en su propio bienestar y en el de sus secuaces. Él está pensando en el bienestar de sus cómplices. Mire cómo dice el versículo 50. No pensáis que nos conviene. Nos conviene. El término original allí es Amen. Y Amen es mejor traducido como a nosotros. A nosotros. La Reina Valera lo traduce, si tú tienes la Reina Valera, lo traduce como nos o nosotros. Pero es mejor traducido a nosotros. Entonces el texto quedaría: no pensáis que nos conviene a nosotros, o que a nosotros nos conviene que un hombre muera en lugar del pueblo. Lo que está diciendo Caifás, hermanos, es a nosotros, no al pueblo, sino a los líderes religiosos que estamos allí, al Sanedrín. A nosotros, dice Caifás, no al pueblo, sino a nosotros. Entonces nos conviene, a los líderes religiosos nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca, no que todo el pueblo sufra. Entonces el Señor soberano y providencialmente usó a Caifás, hermanos, para anunciar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Caifás está anunciando la obra para la justificación de los pecadores. Él no lo sabe. Pero el Señor en la cruz del Calvario tomó el lugar, amados hermanos. Él tomó el lugar de todos aquellos que serían los hijos de Dios. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él tomó el lugar de todos los pecadores que Él vino a salvar. En Mateo capítulo 1, versículo 21, en torno a ese anuncio del nacimiento que se le da a José, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces el ángel le dice a José: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dice.
Y la forma de salvarlos es siendo su sustituto. ¿Y qué significa esto? Lo que esto significa, amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces Él murió por todos los pecados de los pecadores que Él vino a salvar y que salvó de forma efectiva. La muerte vicaria y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, quitó el juicio, hermanos. Quitó el juicio divino y la condenación por el pecado. El Señor Jesucristo quitó el juicio divino y la condenación por el pecado de los pecadores por los cuales Cristo murió. Ahora la ira, el juicio de estos pecadores ha sido puesto sobre la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo, como sustituto en la cruz, ocupó el lugar del pecador. Y allí, hermanos, Él satisfizo plena y totalmente todas las exigencias de la justicia divina, hermanos, para la salvación de los pecadores. Ahora el pecador, entonces es salvo al depositar entonces toda la confianza, toda su confianza para la salvación, para la vida eterna en la persona del Señor Jesucristo y en su obra realizada en la cruz del Calvario. Isaías, hablando y describiendo esta verdad proféticamente, dice en el capítulo 53, en el versículo 5, hablando y anunciando anticipadamente los sufrimientos del Señor Jesucristo, Él escribe: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Hermanos, amigo que me escuchas en esta mañana, la deuda contraída por el pecador por causa de su pecado, esa deuda adquiere una magnitud, adquiere un precio, amados hermanos, que es imposible de ser pagado. Es imposible de ser pagado en el tiempo por un hombre. Ningún hombre, ni en toda la eternidad, hermanos, ni en toda la eternidad alcanzaría a pagar esta deuda. Por eso es que aquellos que van a la condenación van por toda la eternidad. Porque como nunca terminan de pagar, siempre tendrán que estar allí. Ningún hombre, amados hermanos y hermanas, ningún hombre puede sustituir a otro hombre. Porque ni siquiera, hermanos, tiene el suficiente valor o tiene el suficiente peso para pagar su propia deuda, mucho menos para pagar la deuda ajena, mucho menos para pagar la deuda de otro. La sustitución, entonces, amados hermanos, tiene que ver con la responsabilidad penal del pecador. Tiene que ver con la responsabilidad penal, tiene que ver con el juicio y el castigo por el pecado. Solo Cristo, amados hermanos, solo Cristo, quien por ser el Hijo de Dios, pero por ser Dios mismo, y por tanto, al tener un valor infinito, al tener un valor eterno, al tener un valor glorioso, solo Cristo, hermanos, puede sustituir al pecador perdido. Pero la sustitución también tiene que ver con la expiación, hermanos. Son dos doctrinas que van de la mano. Cristo fue el sustituto que sufrió la pena. Él, hermanos, sufrió el castigo que merecía el pecador. Oh, pecador, solo Cristo puede pagar tu deuda. Solo Cristo puede pagar tu deuda y concederte acceso a la vida eterna. Y hoy yo te lo estoy diciendo. Hoy yo te lo estoy anunciando desde este humilde púlpito.
Nadie más puede sustituirte. Nadie más puede reemplazarte. Solo Cristo puede pagar tu deuda y solo Cristo puede darte acceso a la vida eterna. Cristo, como sacrificio por el pecado, hermanos, murió en la cruz del Calvario y Él sufrió todo el juicio del pecado de aquellos que serían salvos. Por tanto, solo Cristo puede ser tu sustituto. Solo Cristo puede hacerte libre de la deuda. La deuda de la condenación del pecado. Solo Cristo te puede salvar. Y eso es lo que está diciendo, sin saberlo, a esos que está aludiendo Caifás. Charles Kingsley Barrett, un gran erudito, él cita las palabras de Caifás, pero en los labios de Juan. Porque recordemos que Juan escribe su evangelio, pero ya han pasado muchos años de que Caifás dijera esas palabras. Entonces, Barrett, lo que hace Barrett es que va a comentar, él va a referirse a las palabras de Caifás, pero en el tono de Juan, como las dice Juan. Y Kingsley Barrett dice: más vale que muera ese hombre que no que la comunidad entera sufra castigo por su culpa. Es así como Barrett percibe las palabras de Caifás en labios de Juan. Y entonces dice Barrett: es difícil que la ironía de Juan alcance grados más altos. Es decir, Barrett dice: Juan está siendo irónico. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan está siendo irónico? Claro, pensemos en esto. ¿Por qué el Sanedrín acordó y decidió matar al Señor Jesucristo? Para que Jerusalén y el templo no fueran destruidos, para salvaguardarles. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús fue asesinado, dice Barrett, y el pueblo quedó políticamente destruido. Jerusalén fue arrasada, igual el templo fue destruido. Pero sigue diciendo Barrett: sin embargo, dice Barrett, Jesús murió por el pueblo y los judíos que creyeron en él no fueron víctimas del desastre, sino que recibieron vida eterna. Y cita Juan 3:16. Claro, Juan está siendo irónico, porque Juan recuerda las palabras de Caifás y mira hacia Jerusalén y la ve destruida y la ve arrasada. Versículo 53 de Juan 11. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este acuerdo, hermanos, por una parte, expresa entonces el cumplimiento de la soberana voluntad de Dios y en ella entonces el cumplimiento del plan eterno de redención. Pero por otra parte entonces también expresa las intenciones, hermanos, y los perversos deseos de los corazones de estos líderes religiosos de Israel. Ya lo hemos venido diciendo y ya lo hemos aclarado. Pero hermanos, en esta expresión, así que desde aquel día acordaron matarle, hay una enseñanza muy grande, hay una enseñanza muy valiosa para nosotros, amados hermanos, y no solamente para nosotros en esta mañana aquí, sino para toda la iglesia del Señor hoy. Aquí hay una enseñanza muy grande para nosotros. Esta respuesta, hermanos, esta reacción de los judíos hacia la bendita persona del Señor Jesucristo nos toca a nosotros en esta mañana, hermanos. Nos incumbe a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios, como creyentes, hermanos, en el Evangelio del Señor Jesucristo y en la salvación de Dios. Y nos toca a nosotros, hermanos, porque ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de este complot contra el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la razón para que estos líderes religiosos quieran matarlo?
¿No es acaso el hecho de que el Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida y a lo largo de todo su ministerio, Él ha querido hacer y ha hecho la voluntad de Dios su Padre? ¿No es por eso? ¿Acaso no es porque Él expresa abierta y públicamente de que Él es un hijo, de que Él es el Hijo de Dios? ¿Acaso no es por eso que quieren matarlo? ¿Acaso no es por hacer grandes señales y milagros que evidencian quién es Él? Sí, pero que benefician y favorecen al pueblo. Claro que sí. Por todo lo anterior es que estos judíos han acordado matar al Señor Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano y hermana que estás en esta mañana aquí, ¿qué es lo que tú quieres hacer como creyente? ¿Cuál es tu anhelo como creyente? ¿Acaso no es hacer y vivir en la voluntad de Dios? ¿No es eso lo que anhelas? ¿No es eso lo que quieres? ¿Acaso no es lo que anhelas expresarle al mundo de forma abierta que tú eres un hijo de Dios? Que tú eres un creyente, que tú eres un cristiano, que tú eres un seguidor de Cristo. Ese es el anhelo de cualquier cristiano. Ese es el deseo de cualquier hijo de Dios. Bueno, si tú quieres seguir los pasos del Señor Jesucristo, entonces no esperes una respuesta o una reacción diferente a la que el Señor Jesucristo recibió. No pienses que va a ser diferente contigo. No. El creyente como hijo de Dios, amados hermanos y hermanas, experimenta la misma oposición que experimentó el Señor Jesucristo. Eso es una realidad. El Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 23, versículo 31, en torno a su muerte, a su sufrimiento, a su crucifixión, allí Él dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Si en el verde, aludiendo a Él, hicieron lo que hicieron, entonces ¿qué podemos esperar nosotros? Este versículo de Lucas 23:31, en la traducción del lenguaje actual, mira cómo lo dice para que entiendas un poco mejor esa expresión del Señor Jesucristo. Dice, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Los cristianos, hermanos, los hijos de Dios, al identificarnos con Cristo, hermanos, y al estar unidos a Él por la fe, inmediatamente, hermanos, inmediatamente, de forma automática, hermanos, tenemos tres enemigos. Inmediatamente, hermanos, que te identificas con Cristo, inmediatamente tienes tres enemigos que se levantan y que batallan contra nuestras almas, que batallan contra tu alma. Inmediatamente tienes tres enemigos que se oponen contra nosotros. Tenemos tres enemigos que se oponen contra nuestro anhelo y contra nuestro deseo de querer vivir para Dios y para su gloria. Tenemos enemigos que se oponen, que son nuestros adversarios a la hora de querer honrar, glorificar y adorar a Dios con nuestras vidas. Se oponen estos enemigos a nuestro deseo de querer vivir conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su bendita palabra. Se oponen estos enemigos a nuestro deseo de querer vivir en santidad para la gloria de Dios. Estos tres enemigos son el diablo, el mundo y la carne. Pero no la carne así en abstracto, no. Entonces es el diablo, el mundo y tu propia carne, mi hermano. Esos son los tres enemigos que todo creyente genuino tiene. El diablo,
el mundo y tu propia carne. Y estos tres enemigos se confabulan para hacerte caer en pecado. El primer enemigo, el diablo. Hermanos, tengo que decirlo. Este es un enemigo sobrevalorado por la cristiandad actual. ¿Sí? Hoy muchos cristianos y muchas iglesias que se denominan cristianas dedican más tiempo, dedican más atención y dedican más energía a lo que ellos llaman o a lo que ellos denominan pelear contra Satanás. Ellos dedican más tiempo, más atención y más energía a este pelear contra Satanás que a darle la gloria a Dios. Y no se dan cuenta que lo que hacen con sus prácticas y con sus actitudes, amados hermanos, es que colocan a Satanás como si estuviera al mismo nivel de Dios. A veces le dan más importancia. Hoy, hermanos, mientras nosotros estamos aquí, en este mismo momento, muchos cristianos, hombres y mujeres que se denominan cristianos en diferentes lugares del mundo, están convencidos que el mismo diablo los está afligiendo y los está tentando. Y no se dan cuenta que lo que subyace, hermanos, lo que hay en ese pensamiento, entonces, hermanos, es la idea de que lo que subsiste allí, lo que hay en la base, en el fondo de esto, es que es como si Satanás fuera omnipresente. Como si Satanás pudiera estar en todos los lugares tentando a todos los cristianos en el mismo momento. Es como si pensaran o creyeran que Satanás es omnisciente y que Él es omnipotente. Y como entonces la idea que tienen muchos cristianos hoy es que Dios está enfrascado en una ardua batalla contra Satanás. Así perciben muchos cristianos la lucha del creyente. Pero hermano, tienes que saber en esta mañana, primero, si no lo tenías claro, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Ese es un atributo que es único y exclusivo de Dios. Solo Dios, hermanos, solo nuestro Señor, solo Él es omnipresente. Satanás tampoco es omnipotente. Él no puede hacer todas las cosas que Él quiere. Ni siquiera, hermanos, Satanás no puede hacer ni siquiera la mitad de las cosas que muchos cristianos creen que puede hacer. Satanás tampoco sabe todas las cosas. Y una evidencia, hermanos, de que la cristiandad hoy ha sobrevalorado a este enemigo es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo describe la lucha, la batalla que tenemos los cristianos contra las huestes de las tinieblas, ni siquiera nombra a Satanás. Acompaña Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. En el 11 hace una mención general del diablo, pero en el versículo 12, cuando empieza a expresar y a explicitar la lucha que el creyente tiene contra las tinieblas, entonces dice en el versículo 12, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás, no, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es más real, hermanos. Esto representa realmente la lucha del creyente. Nosotros tenemos luchas y batallas contra huestes espirituales de maldad, que son del reino de las tinieblas. Pero Satanás lo único que puede hacer en tu contra, mi amado hermano, es afligirte a través de la tentación. Él puede tentarte. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Pero Él no puede hacerte caer en pecado. Él no puede hacerlo. Él no puede hacerte pecar.
Y aunque es verdad que debemos luchar contra Satanás, Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 10, del capítulo 6 del 10 al 12, lo acabamos de leer. Y aunque es verdad que debemos resistirle, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Notaste esa expresión? Adversario. Porque velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistir. Claro, es que debemos resistirle, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, aunque esto es verdad, aunque es verdad que debemos resistirle y luchar, también es cierto, hermanos, que Satanás es un enemigo ya vencido. Satanás es un enemigo ya vencido, hermanos. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El autor de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, él dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo para, y nota esta expresión, para destruir, hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruido, hermanos. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, en esa revelación que le da el Señor, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿y qué decía esta voz? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, dice el apóstol Juan, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás es un enemigo, un adversario ya vencido, ya destruido, dice la palabra de Dios. El otro enemigo es el mundo. Y la Biblia se refiere en varios aspectos o de varias formas al mundo. Pero en este sentido de ser nuestro adversario, de oponérsele a los hijos de Dios, entonces mundo en la Biblia se refiere de forma general a todo aquello que es contrario al reino de Dios. El mundo se refiere al orden, al sistema de cosas que son propias, hermanos, a este mundo caído y que son usadas por Satanás para tentarte a ti, para intentar hacerte caer. El mundo también se refiere al pensamiento, hermanos, o a la filosofía bajo la cual se mueve el mundo físico, el mundo material. Pero en este sentido, mundo también se refiere a las personas que en él habitan. ¿Has visto personas que se te oponen y que te resisten y que te hacen el feo sin saber por qué? Es el mundo se te opone, el mundo se le opone a los hijos de Dios. Hermanos, el mundo es el sistema, o es el esquema, o es la estructura, o es la apariencia, o es la forma que conforma este mundo caído. Pero el mundo, hermanos, entonces también son todas las personas que se oponen y que son contrarias al reino de Dios. Entonces, el concepto completo.
El mundo tiene un pensamiento y una filosofía. Y esa filosofía, ese pensamiento, la estructura o conforma un sistema bajo el cual el mundo gira y se mueve. Y es sobre este que las personas que son parte del mundo caminan y viven. Entonces, tu diario, ves cómo el mundo establece principios y establece leyes que se oponen, que son contrarias a la voluntad de Dios y que son contrarias a la ley moral de Dios. Esta semana nomás, el Papa Francisco, ¿sí?, ya estableció allá en el romanismo, porque no le voy a decir ni iglesia, estableció en el romanismo que ellos pueden bendecir parejas del mismo sexo. El mundo, no te extrañes. Entonces lo que está diciendo este señor y el romanismo es que ellos pueden bendecir lo que Dios aborrece. Pero ese es el mundo. El mundo se opone a todo lo que es Dios. Es en este sentido que el mundo le es contrario al creyente. El mundo es un adversario. El mundo le pone resistencia al Hijo de Dios. El doctor Samuel Pérez Millos dice: los discípulos de Cristo, por identificación con Él, entonces pasarán por experiencias semejantes a las suyas. Si a Cristo se lo opusieron, a ti también se te va a oponer el mundo. El Señor Jesucristo se los dijo abiertamente a sus discípulos, allí en Juan capítulo 15, una página adelante, versículo 18, Juan 15, 18. Les dijo el Señor a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo les aborrece. Y la parte B del versículo 20 dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Juan capítulo 17, en el versículo 14, el Señor Jesucristo dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La razón que da el Señor Jesucristo, hermanos, para que el mundo nos aborrezca, es que nosotros no somos del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo no para que nosotros fuéramos sacados del mundo, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la razón para que nosotros estemos en el mundo es que nosotros somos sal y luz del mundo, hermanos. Pero no somos del mundo. Ese es el argumento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, hermanos, escribiendo acerca de los hombres del mundo, a los cuales él se refiere como enemigos de la cruz de Cristo, y de los cuales dice que solo piensan en lo terrenal, entonces él los contrasta con los creyentes. Y de los creyentes, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: nuestra ciudadanía, hermanos, nuestra ciudadanía, nuestra cédula de ciudadanía, hermanos, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Tú y yo, mi hermano, si somos creyentes genuinos y verdaderos, somos ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. Dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, no somos del mundo. La Biblia, la palabra, la bendita palabra de Dios nos describe a nosotros como que estamos de paso por este mundo. Nosotros somos peregrinos, hermanos, en esta tierra.
No te aferres tanto a esto. Pero nuestra identidad, hermanos, y nuestro verdadero lugar está en el reino de los cielos, en la misma presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, y al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro verdadero lugar, hermanos. Por tanto, entonces, el llamado, la demanda del Señor al verdadero creyente en su palabra es a no adaptarse, es a no conformarse, a no adoptar la forma del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no se conformen, no tomen la forma de este siglo malo, literalmente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen al mundo, ustedes no son de aquí. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesucristo, para que en mí ustedes tengan paz. Pero en mí, no en el mundo, hermanos. En el mundo no vas a tener paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice el Señor Jesucristo. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Ahora la victoria de Cristo es nuestra victoria, hermanos. Satanás es un enemigo ya vencido, es un adversario ya vencido. Y Cristo venció sobre el mundo. Yo no sé qué situación, qué circunstancia puedas estar pasando por causa de lo que el mundo, el dolor, la aflicción que el mundo trae a los hijos de Dios. Pero, hermanos, hermanas, que esta palabra pueda traer consuelo, ánimo y fortaleza a su vida. El tercer y último enemigo es la carne. Tu propia carne, mi propia carne, amados hermanos. Y en este sentido de oposición a Dios, la Biblia describe a la carne como la naturaleza humana caída. Este es el principio de maldad que rige la humanidad desde Adán. Estar en la carne, hermanos, describe el estado del hombre natural que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo. Hermanos, este es el aspecto más fuerte donde el creyente tiene que batallar. La lucha más fuerte del cristiano no es contra Satanás. Y claro que tenemos que luchar contra Satanás todo el tiempo, pero la batalla más fuerte no es contra Satanás. La batalla más fuerte que libra el cristiano no es contra el mundo. Y claro que todo el tiempo tenemos que batallar y luchar para no conformarnos a este presente siglo malo. Pero la batalla más fuerte no es contra el mundo. La batalla más fuerte, la lucha más grande que tiene cada creyente es contra su propia carne. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, entonces tu batalla más fuerte para hacer la voluntad de Dios y para expresarle a este mundo caído que tú eres cristiano, la batalla más fuerte es contra ti mismo, es contra tu carne. Tu carne es la que más fuerte se te opone, hermano y hermana. Es la que más fuerte se te opone para que tú hagas la voluntad de Dios y para que tú vivas una vida en santidad. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 8, él dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no es que no quieran, que obviamente no quieren, pero dice no pueden. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero en el versículo 9 le habla a los creyentes. En el versículo 9 le habla a los creyentes y dice: mas vosotros, mas ustedes, cristianos, creyentes, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
A veces la Biblia, la palabra de Dios, se refiere a la carne, se refiere a la naturaleza humana caída, como el corazón. A veces se refiere como así, el corazón. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 7. Necesitas leer este pasaje de Marcos 7. Marcos capítulo 7, versículo 21. Está nuestro Señor Jesucristo enseñándole esta doctrina a sus discípulos. Y mira lo que les dice en el versículo 21. Porque de dentro, ¿notas? Porque de dentro. No es nada de afuera. No es nada externo, hermanos. No. Porque de dentro, dice el Señor Jesucristo. Por eso es que la batalla más fuerte no es contra Satanás, es externo. La batalla más fuerte no es contra el mundo. Tenemos que luchar y es fuerte, pero no es la más fuerte. No, el Señor Jesucristo dice, porque de dentro, dentro del corazón de los hombres salen. ¿Y qué es lo que sale? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, y contaminan al hombre. Entonces el diablo puede tentarte, sí, y el mundo puede influenciarte a pecar. Es por eso que Santiago 4:4 te advierte que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero también Santiago te aclara en el capítulo 1, en el versículo 14, que cada uno es tentado, cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Y cuando la concupiscencia concibe, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces, el diablo puede tentarte, el mundo puede influenciarte a pecar. Pero la realidad y la verdad es que el pecado surge, brota del corazón humano, del interior del hombre. Y entonces estos tres, el diablo, el mundo y la carne, se confabulan, se oponen contra tu alma. Así como Caifás y el Sanedrín se oponen y se levantan y se confabulan para matar al Señor Jesucristo. Versículos 53 y 54. Así que desde aquel día a una ciudad llamada Efraín. Eso es un aporte pastoral de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Este es un ejemplo. Esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de prudencia y de sabiduría. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice, el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, ante el peligro inminente, no lo enfrenta. Él no lo enfrenta. No decide enfrentarlo, sino que por el contrario se aleja. Se aleja poniéndose a salvo no solamente él mismo, sino también a los suyos. A los suyos. Él puso a salvo a los suyos, a sus discípulos. Aún aquí, hermanos, en esta decisión y en esta acción de nuestro Señor Jesucristo, brilla su gloria. La gloria de su inteligencia. La gloria de su sabiduría. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El pasaje termina, hermanos, entonces, con una introducción a lo que será la última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de entregarse a sí mismo en la fiesta de la Pascua. Versículo 55 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús,
Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Nos introduce el apóstol Juan a la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ha sido nuestra oración y nuestro ruego al Señor para que a lo largo de esta exposición del capítulo 11 del Evangelio de Juan hayamos podido ver a nuestro Señor Jesús y que lo hayamos visto como el Cristo, que lo hayamos visto como el Hijo de Dios, que creamos en Él y que creyendo en Él tengamos y recibamos vida eterna. Solo Cristo puede salvar. Gloria a Dios. Señor, en esta mañana gracias por concedernos, Señor, la bendición de terminar de exponer este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dejado y por todas las enseñanzas que tú nos has dado. Señor, concede que la exposición de esta palabra alumbre y brille para tu gloria, Señor. Y también alumbre, Señor, para que el pecador, Señor, pueda venir a ti a recibir salvación y vida eterna. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.